Hay que quedar así, ¿me entiendes? Que no, para ya, Esa cuevita que tenemos ahí que hemos encontrado. Pues suelen aprovechar los nudistas, pues bueno, para bañarse así como Dios los trajo al mundo. Y ahora mismo hay alguno así. Hola familia, sean todos muy bienvenidos a otro programa de Junior y Maya por el Mundo. Estamos aquí en la ciudad de Benidorm. Como pueden ver a nuestras espaldas los famosos rascacielos. Aquí tenemos la playa. Hoy hace un día espléndido. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, hoy no nos vamos a quedar aquí en la playa, en los rascacielos. Os vamos a enseñar un lugar increíble que parece mentira que esté dentro de Benidorm. Así que nada, señores, vamos ahí. Bueno familia, hemos andado un pedazo del paseo marítimo. Hemos llegado hasta el final, aquí se acaba el paseo marítimo y justo cuando hace esta curva aquí, está este pasillito justo enfrente del Hotel Nadal. Y este pasillito es el que vamos a tomar para llegar al destino, a esa sorpresa que hoy os vamos a dar. Bueno, después de esas empinadas escaleras, pero menos mal que solo un trocito, pasamos frente a este hotel. O sea, doblamos a la derecha, Benicatus se llama este hotel. Y seguimos para arriba un poquito. Bueno, nada, señores, pues como vieron, subimos aquellas escaleras, doblamos a la derecha, pasamos por el hotel Benicactus enfrente y seguimos toda la acera hacia el mar. Hola, hola. Hola. Toda la acera hacia el mar. Como ven, estamos rodeados de edificios. Miren esto. Verdaderamente rascacielos en toda regla. Miren este que tengo detrás. Hay muchos rascacielos, pero bueno, eso es Benidorm. Muchos rascacielos, pero no pierde ese aire y ese encanto que tiene de una especie de pueblo grande. No se siente uno en ese desasosiego de una gran ciudad, ¿no? A pesar de sus rascacielos y todo. Ya estamos llegando al mar y nadie se puede imaginar que al final de este camino vamos a dar con un lugar que nada tiene que ver con este por donde estamos transitando para llegar a él. Así que, bueno, sorpresa, sorpresa. Bueno, señores, ese bar se llama Bahía Blanca. Digamos que hasta ahí, ese es el último bar para llegar al mar. Ya estamos en el mar, ¿vale? Aunque estamos en un acantilado, estamos sobre un acantilado y miren esto lo que tenemos acá. Bueno, pues desde este punto podemos ver bien de qué se trata. Ahí tenemos Benidorm, todo, la playa de Poniente, la de Levante. Esto de aquí, la puntita, es el rincón de Loix. Entonces, pasando este peñón, empieza la cala. Bueno, como ya podéis imaginar y haber visto con vuestros propios ojos, la sorpresa de hoy va de calas. Entonces, aquí en Benidorm, justo en Benidorm, no hay que ir lejos ni nada, podemos venir caminando, porque es a la salida de Benidorm, hay dos calas que son auténticos paraísos. Hemos llegado a la primera de ellas, ahora vamos a pasar por ahí. Pregúntale al señor si se puede bajar por ahí. Sí, señor, disculpe, ¿por ahí se puede bajar a la cala? Sí, claro. Ah, vale, ¿y se puede ir a la otra del otro lado? Bien. Ah, perfecto. Primero hay que subir y luego seguir el camino. Ah, subimos esa colina, ¿no? Eso, y es carretera como esa. Ah, qué bueno. Ah, muchas gracias. Buen día. Gracias. Bueno, ya han oído al señor. Nosotros estamos in situ con vosotros descubriendo este lugar. Nunca hemos venido, nos enteramos de su existencia y dijimos, esto tenemos que grabarlo para nuestra familia aquí de Junior y Maya por el Mundo. Entonces, bueno, vamos a seguir los consejos del señor, mejor dicho, las coordenadas que nos ha dado. Vamos a coger este trillo que hay aquí y vamos a llegar a la cala, esta que se llama la Cala de la Almadraba. Y después vamos a visitar otra cala, que es la Cala
del tío Chimo. Posiblemente esa sea la más popular de aquí, de lo que es la ciudad de Benidorm. Un auténtico paraíso, un lugar, ya saben, un escondite. Ahí miren cómo está, con el día que hace. Hay 4 gatos en la playa. Vamos ahí y síganos. Pues nada, lo dicho. Aquí, bueno, ya ven, aquí se acaba todo. Este es el caminito. Ahí tenemos la cala. Miren qué aguas, señores. Miren qué aguas. Verdaderamente, ojalá la cámara haga justicia a lo que yo estoy viendo con mis ojos. El color es increíble. Mira para eso. Espera, que me caigo. Miren para eso. ¿Qué color tiene esa agua? Ahí están las praderas de Posidonia, así que vamos a disfrutar ahora. Bueno, hay que explicar lo que es. Sí, esas franjas azules. Esas manchas azules en medio de lo turquesa son las praderas de Posidonia, que son unas plantas acuáticas que concentran una gran cantidad de fauna marina. Ahí como que se esconden, ahí desoban los peces, tienen a sus crías, las esconden en esa, digamos, maleza marítima. Aquí tenemos un pino mediterráneo auténtico, miren qué bonito, señores. Y grande. Qué pedazo de pino, miren qué bonito, miren. Es grande. Yo es que soy yo más que viajero creo que soy un poco eso. Me gusta un poco investigar. Miren abajo del pino, explorador. Miren debajo del pino. Qué guay está eso. Yo creo que ahí nos vamos a echar la mantita ahorita. Y nos vamos a comer nuestro picnic que hemos traído. Yo creo que lo vamos a hacer en esa sombrita abajo del pino porque está ideal para eso y no hay nadie además. Y hay un caminito, mira, ahí está. Ahora hay que bajar, señores. Sí, hay que tener cuidado porque, bueno, es un poco empinado, pero está, si vas como de lado, bien, podemos llegar. No está habilitado, esto es salvaje. Esto es salvaje, salvaje. Aquí no hay historia de que espérate que... No, aquí llegas, abandonas esa cerita que íbamos caminando, que es asfaltada, y ya esto es meterse aquí en pura piedra, pero bueno, no está difícil tampoco, ¿no? No, bueno, con cuidado. Simplemente hay que tener un poquito de cuidado y ya está. Además, yo particularmente, yo creo que tú también, mami, ¿no? Sí. Nosotros particularmente cuando viajamos siempre buscamos estos espacios. Lugares que no estén ahí. Un poco explorar, un poco buscar el camino. Un poco explorar, un poco buscar nosotros, un poco, pues eso, estar un poquito, ¿por qué no?, aislados, donde no esté toda la masificación turística y toda la gente. Como ven, aquí hay 4 gatos en la playa. Y hace un día espléndido de verano. Estamos a finales de mayo. O sea que... esto era para que estuviera lleno de gente. Sin embargo, como es un lugar salvaje como es, y además es tan accesible, pues por eso os los estamos mostrando en este programa de hoy. Por eso os los estamos mostrando, porque creemos que vale la pena. Vale la pena porque si venís a Benidorm... y os agobiáis ahí en la playa con mucha gente, con muchos turistas, queréis hacer snorkel. Exacto. O lo que sea, pues mira, lo tenéis aquí al lado. Exactamente. Bueno, este tipo de calas aquí en toda la Costa Blanca, las que son así, que no son tan accesibles, o sea, las que no son de domingueros, que dejas el coche al lado y vas, pues suelen aprovechar los nudistas, pues bueno, para bañarse así como Dios los trajo al mundo. Y ahora mismo hay alguno así que por respeto ya no vamos a grabar más, por respeto a todo el mundo, a ellos, a vosotros y a YouTube también, ¿no? Sí, porque eso infringe las normativas. Os garantizo que podéis ser testigos de un espectáculo dantesco. No, hombre, no, cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, no vamos a grabar más por aquí, por ahora. Y bueno, grabaremos ahí en la esquinita que nos pongamos nosotros y debajo del agua, por supuesto. Os tenemos que enseñar qué hay debajo de esas aguas maravillosas que tiene que estar ahora, en esta época del año, es increíble para hacer snorkel. Así que vamos allá. Esa cuevita que tenemos ahí que hemos encontrado.
Bueno, pues nada, y aquí buceando, llevamos un rato y hemos hecho un hambre ya. Y cuando vamos a las calas a nosotros nos gusta traernos la comidita de casa para estar a nuestro aire y no estar así pendiente de la hora y eso, porque además ahora todos los restaurantes, yo no sé cómo hace la gente, pero están llenos siempre y hay que reservar y si no reservas te quedas sin comer. Así que nada, pues Claro. nosotros vamos a comer algo. Además, la idea es estar aquí en la playa, por eso, pasar el día en la playa y traernos nuestras cosillas. Y ahora, ¿no? Eso. Les vamos a mostrar unas ideas, un poquito unas ideas de las cosas que traemos nosotros cuando venimos a la playa para comer. No significa que ustedes tengan que hacer lo mismo. Aquí- Bueno, a veces cambiamos, ¿eh? Pero A veces bueno, cambiamos, pero bueno. Solemos cambiar, pero hoy hemos traído, os voy a enseñar. Hoy hemos traído una tortilla de patata, que a mí me encanta, yo soy súper fan de la tortilla de patata. Entonces hemos hecho una tortillita de patata con cebolla, nosotros la hacemos con cebolla y lo acompañamos de alioli, que este alioli está buenísimo, que no es promo ni nada, pero a mí me encanta este Bueno, alioli. para los amigos de Hispanoamérica, Es que una mayonesa de ajo. una suave, mayonesa de ajo suave. muy rica. Tiene un sabor riquísimo. Y entonces para acompañar la tortilla con tu pan es exquisito. También hemos traído piquitos, Eso. aparte del yo pan. yo me voy a ir haciendo el pan con tortilla y vete tú. Vale. O sea, hemos No, traído- no, no, yo les voy a explicar una cosa que es lo que Ah. más me interesa a mí. Vale. Y ahora os voy a explicar lo que es esto. ¿Pero terminamos con eso primero? Sí. Bueno, los piquitos, que son pues panes, o sea, pues En Cuba le decimos palitroqui. palitos de pan duritos así. Y un salchichón este es de pueblo así, súper rico, madre mía, esto está... Salchichón o de puede- pueblo, de Almería leí que es. Puede ser un fuet, puede ser cualquier cosa de esas. Es un salchichón de Y pueblo. ahora otra cosa que hemos traído Ahora para le voy a acompañar dar esta otra comida. sorpresa que para mí es la reina o el rey. No, ¿es hembra o macho? Macho, Es macho, vale. Es el rey, para mí, lo que más me gusta a mí de todo lo que hemos traído, y a mí me encanta. es lo que les voy a enseñar ahora. Bueno, para mí este es el rey de lo que hemos traído. Esto se llama salmorejo. Es una especie de crema fría, típica de Córdoba, de Andalucía. No Córdoba, Argentina, Córdoba, Andalucía. Y bueno, esto básicamente consiste en tomate, alfa en agua, se pela, se le quita la cáscara y toda esa pulpa se pone en una batidora conjuntamente con un pan muy rico que hay aquí en España que se llama pan de hogaza. Es un pan que pesa muchísimo porque es un pan de verdad y además tiene un sabor único. Entonces, en la batidora se pone tomate, pan de hogaza, un buen chorraco de aceite de oliva virgen extra, Y un ajito, ¿no? un ajito, un diente de ajo, un poquito de sal y se muele todo. Y se hace esta crema fría y tiene que quedar así, miren, les voy a explicar, tiene que quedar así, ¿vale? ¡Ey, ey, 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 A ver. ey! No, hombre, mira este. Bueno, No, no, ahora me quedo yo con tiene este. que quedar así, ¿me entiendes? Que no, para, ya, Así una cremita más rica. Se come con cuchara, porque esto no es gazpacho. Qué rico está. El gazpacho sí es más líquido y se bebe. Esto es como más cremosito y se come con cuchara. Además, lo suyo es acompañarlo, cuecen 2 huevos o uno y lo cortan en pequeñitos huevos y en un plato, cuando sirvan el gazpacho esta crema, ponen el huevo picadito y trocitos, daditos de jamón serrano. Y si no, atún. Una lata de atún, la abren, ponen el huevito en un lado, el atún en otro y esto. Y lo van mezclando todo cuando lo comen, está delicioso. Esto es un manjar, de Está de verdad. vicio, no se puede dejar. Y pensar que para poco te dejo sin... Lo que a mí me gusta, a mí me encanta. Yo la primera vez que probé, yo soy del norte de España y ahí no comemos esto. Y yo la primera vez que probé el gazpacho, probé primero el gazpacho, que es más líquido, es más de beber. No me gustó, o sea, me dio como para atrás porque yo en mi cabeza me imaginaba otra cosa. Me imaginaba como el sabor de una salsa de tomate, no sé. Y no me gustó, me dio como para atrás. Y el otro día estaba viendo, tiempo atrás, un vídeo de Luisito Comunica que estaba probando la comida de Málaga y dijo más o menos lo mismo. Vamos a echarle de todo aquí al salmorejo, venga. A ver, buen jamón, buen todo, pero doblemente rico sabría si esto fuera calientito. Una microondeada ahí. 30 segunditos en el micro. Es todo lo que pido para que sea una sopa perfecta. Y dije, mira, a mí me pasó igual, entiendo lo que él quiere decir. Porque, no sé, en tu cabeza lo ves así, el sabor que te viene... Como una sopa de tomate, ¿no? Como una sopa de tomate, sí. Pero no, esto se toma frío, señores. A mí me encanta, es lo más que me gusta de todo. Hay que acostumbrarse. Esto es como con el vino, ¿no? Cuando tú probaste el vino por primera vez, ¿no? Sí, cuando yo probé el vino por primera vez, cuando llegué a España, nos hicieron una recensión
llegamos la banda, ¿no? Teníamos nuestro grupo, nuestra orquesta, y nos hicieron una recepción las personas que nos trajeron desde Cuba, los empresarios. Y en esa recepción iban pasando pues cosas de comer, cosas de beber, y venían los camareros con las bandejas. Y me dice uno, ¿quieres un vino? Yo veo el vino así todo rojo, púrpura. Digo, sí, dame un vino. No, claro, en Cuba el vino que tomamos es un vino dulce. Y cuando yo pruebo un vino de verdad, un vino tinto, estilo Rioja, y me doy el buche así, lo primero que hice fue tirarlo porque en mi boca era una cosa rara. Hasta que después Porque tú te esperabas el sabor dulce, seguramente. yo esperaba que iba a ser un sabor Claro, dulce, y al sentir el sabor así amarguito, así, pues claro, te dio como esto está Exactamente. malo, esto está... Y bueno, aquí tenemos otro de los reyes aquí, el salchichón más español imposible. Salchichón de pueblo, acá lo dice, salchichón de pueblo. Es de Almería. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Entonces lo abrimos así. Le quitamos. Hay quien le quita esto, hay quien no. Lo que es la parte de afuera. Pero así es más fácil de cortar, lo puedo cortar así sin tabla. Lo cortaba mi abuelo. Toma. Gracias. Está sudadito ya. Está sudado del calor. Así es como mejor sabe. Cuando lo traes al sol así, el salchichón es como mejor sabe. Ah, yo les voy a decir. Está bueno, ¿eh? No tiene comparación ni con chorizo ni con nada. A mí el mejor embutido es un buen salchichón de pueblo o de fuet. Y bueno, para beber hemos traído agüita porque íbamos a hacer limonada, pero no nos ha dado tiempo, no nos dio tiempo ayer por la noche. Y nada, este truquillo es una tontería, pero lo aprendí en Cuba y lo aplico yo cuando, por ejemplo, que hoy no puedo llevar nevera porque voy con la mochila o lo que sea, pues lo que hacemos es que ponemos el agua o el refresco, bueno, o la limonada en el congelador a congelar toda la noche. Pues ahora mismo en el medio es un bloque de hielo. Entonces, como son 4 o 5 botellines que tenemos, le pongo una toalla abajo, lo envuelves en periódico y dura un montón. Eso lo aprendí en Cuba, cuando se hacían las excursiones de tu pueblo de Alquizar a Guanabo. A Guanabo no era a Mar Azul. Y llevaba, la gente no tiene nevera ahí, entonces llevaban todo así en pomitos congelados, envueltos en periódicos, y luego entre ellos, como era, o sea, todos los pomos juntos, pues digamos que mantenían el frío más todavía, ¿no? Y nada, eso es truquillos que aprendí en Cuba. Bueno, familia, en este mismo instante, aquí en este paraíso, Aquí desde la Cala de la Almadraba en Benidorm. vamos a poner fin a este programa. Espero o esperamos que haya sido el agrado de todos vosotros. Es un programa sencillo, es un lugar que escondidito aquí que tenemos acá en Benidorm, que tenemos la suerte de tener acá en Benidorm. No es Roma, no es Milán, no es París, pero es un lugar que cuando vengan a Benidorm nos van a agradecer que se lo hayamos enseñado, porque esto es un paraíso verdadero, así que tomen nota para que vengan aquí cuando vengan a Benidorm y estén tranquilitos aquí, buceen, disfruten del día, naden. Si os agobiáis en la ciudad, pues porque las playas se ponen hasta arriba llenísimas, pues bueno, tenéis aquí este pequeño paraísito, para que estéis más tranquilitos y más a gusto. Para encontrar la paz y el sosiego Y para veraniego. hacer snorkel, porque esto es para la hacer maravilla para snorkel. el snorkel. Bueno, nada, familia, pues lo dicho, aquí terminamos. Muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado, que haya sido el agrado de todos vosotros, que os haya sido útil. Y si es así, pues regalarnos. Regalarnos un like, suscribiros, comentarnos lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima aventura.